has oído hablar del famoso lunes sin carne? O en inglés Meatless Monday, y de pronto ves a todos los lunes posteando su lunes sin carne. No sé si sabes bien qué es eso. El otro día platicaba con alguien y de verdad lo desconocía por completo, así que consideré que es un tema importante para explicarte. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en un día a la semana sin carne y pues se escogió el lunes. ¿Por qué? No lo sé. Cuando acabe de explicar todo esto, voy a darte mi teoría. Pero bueno, el lunes sin carne es un día a la semana sin que consumamos carne. Yo no soy una vegana radical o extremista. Sí me quiero considerar, digamos, muy a favor y en pro de los animales, pero no extremista radical en el que me pongo a juzgar y a criticar a los que no son veganos. Pero independientemente de que yo sea o no sea una vegana radical, creo que el veganismo es una cosa muy personal. Pero el lunes sin carne es un movimiento ambientalista. No tiene en realidad que ver con que te importe o no el sufrimiento de los animales. Tiene que ver con que te importe el planeta como tal, el planeta como nuestra casa, el planeta y sus recursos. ¿Por qué te digo que es un movimiento ambientalista? Bueno, porque además de que te ayuda a la salud, un día sin carne, que ahorita voy a ahondar en eso, pero tiene que ver con el ahorro de agua. Se ocupa 50 veces más agua para producir 1 kilo de carne que para producir 1 kilo de verduras. Es decir, el agua que se bebe una sola res, pues una res pesa 500 kilos, o sea, ¿cuánta agua ocupa beber una res? Y no solo el agua que se bebe la res, sino el agua que ocupa el cultivo de la comida de la res. Es decir, la res va a comer o plantas o granos. En la realidad debería comer plantas, pero hoy en día se aumenta el peso de las reses más rápido dándoles granos, como por ejemplo maíz. Pero cultivar ese maíz también ocupó agua. Por eso es que te digo que ocupa 50 veces más agua para producir 1 solo kilo de carne de res, por ejemplo, que 1 kilo de maíz o 1 kilo de frijoles o 1 kilo de espinacas. También tiene que ver con la contaminación del aire. Si todos los habitantes del planeta por un solo día no consumiéramos cárnicos y no solo reses, estaríamos ayudando muchísimo al planeta con el impacto de los gases de efecto invernadero. ¿A qué voy con esto? Se cree o se han hecho mediciones y estadísticas y se piensa que en realidad la cantidad de gases que expiden las reses, por ejemplo, solamente en el caso de la res, y déjate los otros animales, genera mucho más gases al ambiente que el uso de los automóviles. Hay un documental que es uno de mis favoritos que se llama Cowspiracy y que creo que lo he mencionado en varios de mis videos. En este documental te explica perfecto esto del agua y la contaminación del aire y los efectos de gases invernaderos producidos por la agricultura. Otra cosa importante que debería yo mencionarte cuando estoy hablando del Meatless Monday o el lunes sin carne es el IMC. En realidad eso tiene que ver un poco con la salud. ¿Qué significa IMC? Índice de masa corporal. Y las estadísticas revelan que hay una relación directa entre el consumo de carnes o cárnicos y el IMC. Es decir, que la gente que consume menos carne o menos cárnicos tiende a tener menos índice de masa corporal. Índice de masa corporal no se refiere a la masa corporal proveniente de músculos, es muy importante. Índice de masa corporal es lo que se pesa en general. Es decir, que la gente que consume cárnicos tiende a ser más pesada. Y ahí nos vamos para los temas de obesidad. Si estamos hablando de salud, también valdría la pena mencionarte que al minimizar o reducir tu consumo de cárnicos, estás minimizando un montón de sustancias como son las hormonas, los antibióticos y etc. que vienen ya incluidos en los productos cárnicos, y ya ni hablamos de los cárnicos procesados, que seguramente la mayoría de ellos contienen nitritos, una sustancia que usan para conservar los cárnicos procesados, como son específicamente los embutidos. Otra cosa que quiero, que tengo que mencionar en cuanto a salud y reducir el consumo de carne es que si tú suspendes
limites, aunque sea por un día a la semana, tu consumo de carne, si lo estás haciendo bien, seguramente vas a incluir más vegetales o más cereales o más legumbres, porque ¿qué vas a comer ese día que no comes carne? Ni modo que no comas nada porque no vas a comer carne. Seguramente comerás o legumbres o cereales o frutas o verduras, y entonces es un ganar-ganar. El planeta gana y ganas tú. Algunos datos curiosos que yo quisiera compartirte en este video son, por ejemplo, Brasil. En Brasil, que es un país de alto consumo de carnes y además que se conoce a nivel mundial por sus churrasquerías y sus cortes de carne y sus espadas brasileñas, ha implementado que las escuelas públicas no solo apliquen el lunes sin carne, sino en realidad las escuelas públicas que ofrecen alimentos a los niños de lunes a viernes han suspendido el dar carne en las escuelas públicas. Y entonces, ¿qué se les da a los niños? Pues cereales, legumbres, platillos hechos a base de plantas, verduras. Y a mí me parece una iniciativa espectacular que a lo mejor nadie esperaba de un país como Brasil. A lo mejor lo hubiéramos esperado de Indonesia o China, no sé. Y resulta que un país tan cárnico como es Brasil es el que da el primer paso. En países como México, que es mi país, me enorgullece contarles que el estado de Veracruz ha implementado también los lunches o las comidas en las escuelas públicas con alimentos basados en plantas. Adiós pollo, adiós carne, adiós pescado. Los chavos de Veracruz están comiendo verduras y plant-based o basado en plantas en lugar de carnes. Otra cosa importante que quisiera contarte es que en algunos países del primer mundo se ha aplicado que en las cárceles y las prisiones los prisioneros no consuman carne. Y esto no es una especie de crueldad o de castigo, sino justo pensando en las razones ambientalistas y el efecto que tiene en el planeta, se ha decidido que los presos de algunas prisiones de algunos países estén consumiendo dietas basadas en plantas y no cárnicos. Y yo ahí creo que tiene muchos factores que se toman en cuenta. No solo el beneficio al planeta, sino en costos para la prisión. No es lo mismo alimentar, no sé, 1000 presos a base de arroz o a base de verduras que a base de carne. Y el otro factor en costos para las prisiones sería la salud. Si tú tienes presos enfermos, tú tienes que curarlos y darles esa atención médica. Mientras más vegetales, más frutas, más basado en plantas coman, es menos probable que tú gastes más en pastillas como para controlar el colesterol o los triglicéridos, ¿me entienden? Es como un ganar-ganar para todos en cuanto a costos y economías de las prisiones, cosa que me parece fantástico. Hasta para los presos van a comer mejor. Por ahí alguien me dijo, o sea, qué rica, comes como los presos de algunos países. Pues sí, parece ser que es así. Y por último quiero contarte una anécdota personal, y es que cuando yo llevaba como un año de ser vegana, mi hermano empezó a tener la duda y la curiosidad. Cuando yo le expliqué todo esto del lunes sin carne, dijo, ok, lo voy a intentar. Y yo creo que decidió intentarlo por su salud y un poco por el planeta, o sea, como era mitad. ¿Qué pasó? Que mi hermano, que venía de hacer una dieta también paleolítica, súper alta en proteínas, le dio la oportunidad al lunes sin carne y se dio cuenta de que le encantaba, y de pronto me mandaba sus recetas de nopales con no sé qué, calabazas con ese fue el parteaguas para él para comenzar una vida vegana. Él primero decidió hacer solamente el lunes y de pronto llevaba 6 meses veganos, y creo que es el primer paso para muchos veganos, experimentar qué se siente aunque sea un solo día no comer nada que venga o derive de los animales. Aunque técnicamente aquí hay que hacer una acotación. El lunes sin carne, en teoría es solo sin carne, se permiten los lácteos o no sé, los derivados, la miel de abeja, etc. Estas son las razones por las cuales a mí me parece ideal que todos compartamos este movimiento ambientalista que es el lunes sin carne. Espero que te haya gustado el video. Por favor, compártelo. Mientras más personas hagamos un día sin carne en el mundo, si todos en el planeta nos organizamos para un solo día, ahorramos muchísima agua, limpiamos el aire, impactamos más en nuestra salud, etcétera, etcétera. Entonces, comparte el video, coméntalo con alguien más, déjame tus comentarios y suscríbete al canal. Yo soy Beca y esto fue Lunes sin Carne.